por acá, al seno de x. Si ustedes recuerdan, el seno de x es una función que va de todos los reales. ¿Por qué? Porque este es su dominio. Y en su forma más sencilla o más simple, pues la amplitud en ella sería -1, ¿verdad? Entonces llegaría al intervalo de -1 a 1 como rango. Si yo grafico a la función seno, es la gráfica que ustedes tienen al inicio, ¿verdad? Bueno, no voy a ir al material, aquí lo tenemos. Aquí lo voy a estar haciendo. Aquí está. Esta función es periódica. Al ser periódica, ella se repite, viene por acá, sube y baja, vengo por este lado, subiendo y bajando. Yo les pregunto, ¿esta función es 1 a 1? Bueno, vamos a graficar acá. ¿La función seno es 1 a 1? No. ¿Por qué no lo es? Por el criterio de la línea horizontal. Hay varios valores correspondientes a una misma. Exactamente. Cuando yo trazo la recta horizontal o rectas horizontales a lo largo de todo su dominio, esas rectas la cortan en más de un punto. Por lo tanto, no es 1 a 1. Al no ser 1 a 1, podrá tener inversa. Pregunto. ¿Sí? Si una función es 1 a 1, tiene inversa. No. No, eso lo vimos No. en teoría. Todas las funciones 1 a 1 tienen inversa, pero si no es 1 a 1, no tiene inversa. Una función inversa es una función que cumple ser 1 a 1. Entonces, esta gráfica de acá, como que yo corte a esta y venga y la pegue acá. Lo mismo para este lado. Entonces, lo que el compañero me estaba justamente describiendo era el hecho que si yo trazo rectas horizontales, esta función es cortada en más de un punto, su gráfica, por lo tanto no es 1 a 1. ¿Qué es lo que se hace entonces para poder obtener la inversa del seno? Limitarla. Exactamente, ¿a qué se refiere con eso de limitarla? Restringirla. ¿De dónde a dónde se toma el seno para que tenga inversa? Un periodo. No, no es un periodo. Si la toman como un periodo, no tiene inversa. ¿De dónde a dónde se toma? El material lo tiene. Se toma desde menos pi medios hasta pi medios. Al final, a lo que yo le encuentro el seno inverso es a esto de acá. Y por eso yo les decía cuando estábamos viendo las razones trigonométricas, que la cosecante no era la inversa del seno, es su recíproca. La inversa ya es otra función. ¿Qué hago yo? Restringo al seno en su dominio desde menos pi medios hasta pi medios. Si yo tomo solo esta partecita del seno, esta partecita cumple ser 1 a 1. Sí. Exactamente, entonces por eso es que se hace. ¿Quién es entonces la función seno inverso? Seno inverso es aquella función, ¿le va a cambiar el rango a esta función seno si yo la restringo? No, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, entonces va a tomar por dominio al mismo rango, porque no ha cambiado, de menos 1 a 1, pero ahora ya no va a ir hasta los reales, porque recuerden que el rango de uno es el dominio de la otra. Ahora, ¿quién va a ser el dominio del seno para que tenga inversa? Ya lo habíamos dicho. Sería de menos 1 a 1. De menos pi medio, no. De menos pi medios hasta pi medios, que esto va a cumplir ser el rango de la inversa. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace la función seno inverso? La función y igual al seno inverso de x se cumple sí, solo sí. Cuando yo aplico el seno a este y, me devuelve x. Si usted se fija acá, en el rango que está apareciendo valores angulares. Las inversas me van a devolver como valores de salida ángulos. ¿Cómo hago para graficar al seno inverso? Utilizo la teoría de función inversa. Evalúo el seno y lo que voy a hacer es darle vuelta a los puntos. Entonces voy a evaluar el seno de x y después voy a cambiar para el seno inverso. ¿A quiénes voy a evaluar? Voy a evaluar a menos pi medios, a 0 y a pi medios. ¿Qué devuelve el seno en menos pi medios? Va a devolver menos 1. En 0 se vuelve 0 y en pi medios devuelve 1. ¿Cómo me quedaría entonces mi tablita para la inversa? Cambio, lo que es x pasa a ser y lo que es y se convierte en x. Eso me lo dice la teoría de inversa. Tenemos por acá a x y acá estaría el seno inverso de x. La notación para inversa ya lo habíamos visto, ¿verdad? Teníamos una función y en el exponente está apareciendo un menos 1. Entonces ahora el x van a ser los y, menos 1, 0, 1, y los y van a ser los x, menos pi medios, 0 y pi medios. Entonces, ¿qué es lo que está apareciendo como gráfica? Ustedes lo tienen en el material. Entonces ahora en el eje x, ¿a quién voy a colocar? De menos 1 a 1, menos 1 a 1. Y en el eje y, de menos pi medios a pi medios. ¿Qué valores tengo que graficar?
menos 1 menos pi medios. Estoy por acá. En 0 toma el valor de 0 y en 1 toma el valor de pi medios. Entonces la inversa de la función seno viene haciendo, o su gráfica estará haciendo más o menos esto. En una evaluación nuevamente, pues gráfica de inversa no le vamos a estar pidiendo. Ya vamos a ver qué tipo de ejercicio vamos a estar haciendo con eso de las inversas. Pero sí es necesario que sepamos identificar esos elementos. Aquí estaría. Esta sería la inversa de esta funcióncita. ¿Preguntas? Que aquí estaría. Aquí está. Del dominio, pues sería menos 1, 1 y el rango de menos pi medios a pi medio. ¿Preguntas con el seno Siempre, inverso? siempre va a ser de menos 1 a 1. El dominio sí. Yo le Ok. digo, esto sería como en la forma más sencilla. Esta función puede ser transformada o esta ecuación a una forma más compleja, pero como no vamos a estar graficando, no vamos a ver esos puntos. No vamos a ver qué tipo de ejercicios van a estar apareciendo de inversas. Y así como la función seno no era 1 a 1 en todo su dominio, tampoco lo es la coseno, y por lo tanto, para encontrarle la inversa, la función coseno se restringe, pero ahora la restricción ya no es de menos pi medios a pi medio, ahora se restringe de 0 a pi. Entonces el coseno para que tenga inversa va a ir de 0 a pi y su rango no va a cambiar. Por lo tanto, la inversa de dónde a dónde va a ir, va a tomar por dominio al rango y va a tomar por rango al dominio de ella. Nuevamente tenemos la definición, el x toma acá el coseno en x y lo transforma en coseno inverso de x. Para poder graficarla, lo que se hace, al igual que el seno, es graficamos para el coseno de 0 a pi y esos valores después los invertimos para encontrar su inversa. Esa sería la gráfica. Y por acá aparecen las inversas de la tangente. Para una inversa también se puede colocar el arco. En lugar de colocar tan a la menos 1, se coloca arc. Eso significa arco tangente, me está simbolizando tangente inversa, al igual que el arco cotangente. Aquí aparecería cada una de las inversas y la de restricciones que sufre su dominio y su rango. No sé si tienen alguna pregunta. Todo esto es teoría. Lo que vamos a ver ahorita es ejercicios aplicando inversas. Y este sería el último tema ya para el Exactamente. parcial. El parcial vendría hasta esta parte, justamente. Ok. El viernes les voy a decir en qué aula nos va a tocar a nosotros. Y no se les olvide que el viernes vienen para acá. Y vamos a hacer el primer grupo, ¿verdad? En hacer el parcial. Sí, son el primero. Lunes a las 7. Estamos bien bendecidos. Pero. Vámonos entonces a los ejercicios que les estaba diciendo. Por ejemplo, esto de acá. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden calcular la secante inversa en su calculadora de forma inmediata? O incluso la secante. No. No, ¿verdad? No tenemos esas funciones en la calculadora. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar la teoría de inversa para encontrar estos valores. ¿Por qué lo igualo a un teta? Porque recuerde que las funciones inversas siempre me van a devolver como resultado un valor angular. Ese es el rango de ellas, un valor angular. Entonces dice que teta es igual a secante inversa de 3pi. Yo no puedo ingresar eso a la calculadora porque no tiene esa función. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es cierto, sí, solo sí. Cuando yo aplico la secante en ambos lados de la igualdad, siempre van a aplicar la que tengan a este lado. Secante de teta, aplico secante. Recuerden que si en una igualdad opero con la misma operación a ambos lados, no la altero. Ahora bien, ¿qué me va a devolver de este lado? Cuando yo hago la composición de una función cosinversa, ¿qué devuelve? X. Devuelve el argumento. En este caso, en aquel momento, porque teníamos solo x, ahora es 3pi. La secante de la secante inversa es una composición, estoy evaluando la secante en su inversa, me va a devolver el argumento que es 3pi. Ahora voy a despejar a este ángulo, pero para poder despejarlo, voy a primero a convertirlo a términos de senos y cosenos para poder evaluarlo. La secante la puedo sustituir por ¿cuál identidad? 1 sobre coseno. Exactamente. 1 sobre coseno de teta, igualado a 3pi. Entonces, como yo necesito despejar al teta, es decir, a mi argumento, cambio. Acá vendría 1 sobre 3pi igualado al coseno de teta. ¿Cómo despejo al argumento del coseno? ¿Qué hago para despejar a teta? Vi el coseno al otro lado, pero con un exponente negativo. ¿Eso qué significa? Que lo que voy a estar extrayendo, ¿qué es? Coseno inverso de 1 sobre 3pi. ¿Esto aquí es equivalente? A teta, ya lo tengo entonces. ¿Qué me va a devolver esto? Esto sí, ya lo puedo ingresar a la calculadora, con el cuidado que tiene que estar en radianes. ¿Qué devuelve?
1.46. Gracias. Ese sería entonces el valor de la secante inversa de 3pi, como lo hemos encontrado a través de la teoría de inversas. ¿Preguntas? O sea que para el secante inverso sería coseno 1 sobre coseno inverso. No, tiene que despejarme. No me puede sustituir a la secante por el coseno inverso porque no es su inversa. Habrá que hacer el Ok. despeje. Va a pasar como inverso hasta que ya tiene nada más a la función de un argumento. Para que el argumento sea despejado, entonces ella viene como inversa. Sí. Sí. Veamos el B, que es la cosecante inversa de 2pi. Nuevamente, si nosotros queremos calcularla directamente o ingresarla a la calculadora, no vamos a poder porque no tiene esa función. Entonces vamos a utilizar primero la definición de inversa y luego las identidades. Aplicamos ahora cosecante. Cosecante de teta será equivalente a la cosecante de la cosecante inversa de 2pi. Entonces, nuevamente, por acá me va a devolver la cosecante de teta igualado, que devuelve la composición de estas dos funciones, me va a devolver el argumento, es decir, 2pi. Tenemos por acá entonces que escribir a esa en términos de senos o cosenos. Díganme la identidad para la cosecante. 0. 1 Ok. sobre seno. 1 sobre seno, entonces me va a quedar 1 sobre el seno de teta igualado a 2pi. Ahora despejo. Me quedaría 1 sobre 2pi igualado al seno de teta. Y de acá nuevamente, ¿a qué sería equivalente teta? Lo voy a pasar por ese lado. Sería el seno inverso de 1 sobre 2pi. Y esto es equivalente a la cosecante inversa de 2pi. ¿Qué devuelve? De 0.15. Esto sería entonces el valor de el seno inverso de 1 sobre 2pi, el valor equivalente a la cosecante inversa de 2pi. Veamos estos otros. Eso ustedes lo pueden encontrar directamente en la calculadora, pero si ustedes quieren hacer un análisis, se puede. Bueno, ¿cómo encontramos el coseno inverso de 1 sobre la raíz de 2? Esto sí lo pueden ingresar desde la calculadora. Yo ya sé que esto me va a devolver un teta. Entonces, si yo aplico lo que hemos venido haciendo acá como proceso, ¿qué tendría yo? Que el coseno de teta sería igual al coseno del coseno inverso de 1 sobre la raíz de 2. Por lo tanto, lo que yo necesito es un valor angular en el cual, recuerde que acá coseno del coseno inverso me va a devolver el argumento, que sería 1 sobre la raíz de 2. ¿Cuál es el ángulo o cuál es el teta que debo evaluar yo en el coseno para que cuando yo lo evalúe me devuelva 1 sobre la raíz de 2? Vámonos a los ángulos especiales. ¿Quién lo recuerda? El teta debe ser 45 grados, o el equivalente de él, que es pi cuartos. ¿Qué les devuelve cuando ustedes ingresan eso a la calculadora? Y cuarto. Pi cuartos, exactamente. Entonces, esto lo pueden calcular directamente, no hay problema. Lo que van a hacer acá es eso, nada más cuando no se puede directo. Esto sería un O sea tipo de que, que... Ujú. o sea que para los coseno inverso, seno inverso y tangente inversa, sí lo podemos calcular directamente, Directamente, pues. exactamente, en la Y calculadora. no había ningún problema. No, claro que no. Ah, ok. Espérenme un momento porque voy a poner a cargar la compu. Seguimos entonces. No sé si habrá preguntas. Sí, yo tengo una. Y cuando lo vayamos a evaluar en la calculadora, ¿lo hacemos en radianes o en grados? Siempre que vaya a ingresar pi, son radianes. Ok. Les quedan entonces a ustedes de tarea esa. En la guía de estudio aparecen, o están apareciendo más valores. Y lo último que podría aparecer como aplicación de inversas es esto, que escribamos a la expresión algebraica en términos de alguna variable. En este caso no estaríamos encontrando valores numéricos, sino que nos va a devolver nada más o nos va a estar quedando en términos de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a aplicar la teoría que tenemos para la función inversa.
decíamos que como valor de salida o como rango, las inversas siempre nos van a devolver valores angulares. Entonces vamos a llamar a todo lo que sea inversa, lo vamos a llamar con un ángulo. Ese va a ser nuestro primer paso para resolver este tipo de ejercicio. Entonces tenemos por acá, si esto es teta, al final lo que yo quiero calcular es la cosecante de teta. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si yo le nombro, voy a decir sea teta a todo lo inverso, porque me va a devolver un valor angular, que sería el coseno inverso ¿de quién? Coseno inverso de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Si teta es esto, lo que yo voy buscando es la cosecante de teta. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si todo esto es teta, yo voy buscando la cosecante de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digo una pregunta porque puso seno al lado. Sea, dice, no es seno. Sea, pareció una N. Sí, tranquilo. Hoy sí. Sí, Hoy soy sí, sí. estamos bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes la cosecante se define como la razón trigonométrica de qué lados? Ujú. ¿Puedes repetir, por favor? La cosecante es la razón trigonométrica de el cociente de qué lados del triángulo. Vista como razón trigonométrica. Aquí es igual. Hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente, ¿estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo que es la hipotenusa, pero ¿quién es el que viene acá? La cosecante es la recíproca ¿de quién? Del seno. Del seno. Entonces va dividido ¿entre qué lado? Entre lo opuesto. El opuesto. Exactamente, es el opuesto. Para poder encontrarle la cosecante a ese valor angular, que en este caso el ángulo es teta, yo necesito conocer de mi triángulo a la hipotenusa y a su lado opuesto para poder encontrar la razón trigonométrica. Pero con lo que me están dando, yo ya conozco a ciertos lados de él. ¿Cómo lo deduzco? A partir de esto. Si teta es el coseno inverso de x sobre la raíz cuadrada de la raíz de x cuadrado más 4, y yo aplico a ambos lados el coseno, ¿qué me devuelve? Coseno de teta va a ser equivalente a coseno del coseno inverso de todo este argumento. ¿Quién es ese? X sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Ahora bien, ¿qué me va a devolver del lado derecho? ¿Quién me lo dice? ¿Qué devuelve al hacer la composición el coseno del coseno inverso de todo este argumento? Por teoría de inversos, ¿qué me devuelve? Solo el argumento. Exactamente. ¿Y a quién tengo ahí en el argumento? X sobre raíz de X2 más 4. Muy bien, es esto. X sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Ahora recordemos, la razón trigonométrica coseno es igual al cociente de cuáles lados. La hipotenusa sobre el opuesto. No. Coseno, coseno, coseno. El adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, es eso. Yo tengo un triángulo, entonces, en el cual yo conozco la medida de su lado adyacente y conozco la medida de su hipotenusa. ¿Quién sería esa medida? Lo primero que vamos a hacer es ubicar al ángulo, porque dependiendo en dónde se encuentra el ángulo, así va a ser su lado opuesto y su lado adyacente. Si teta es esto, ¿me pueden decir ustedes cuál es el valor de la hipotenusa de este triángulo con ángulo teta? ¿Qué valor toma la hipotenusa? El valor más largo. Es el lado más largo, pero ¿cuánto vale según la relación que yo he encontrado? Raíz de X cuadrado. Exactamente, es el denominador acá, sería la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. ¿Y qué valor toma la longitud del lado adyacente? X. X. ¿Cuál lado es el que desconozco de mi triángulo? Opuesto. El lado opuesto. Y justamente es el que necesito para encontrar la razón cosecante. Pero ya conozco dos lados, puedo encontrar este otro. Lo que sucede es que ahora no tengo valores numéricos, pero como ustedes ya pueden sumar y restar, simplificar expresiones algebraicas, no habrá ningún problema. ¿Qué utilizo para encontrar este lado? Ya lo habíamos hecho. ¿Cómo se llama el resultado que usamos? Pitágoras. Exactamente.
¿Qué es lo que cambia ahora? Que no tengo valores numéricos, tengo expresiones algebraicas. Pero, no hay problema. ¿Qué establece Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa. Ahora mi hipotenusa es la raíz cuadrada. Menos el Oh, ya lo sabes lado despejado. Lo voy a escribir primero y después lo despejamos. ¿Le parece? Ah. Es igual al cuadrado del lado opuesto más el cuadrado del lado adyacente. Y ahora despejo. Esta raíz cuadrada se elimina con esta y ¿qué me devuelve? Sí. Hola. Pero podríamos deducir que ese 4 ya corresponde al opuesto. Tienen que dejar este proceso. Ah, ok. Esto es igual a opuesto al cuadrado. Y acá elimina, ¿verdad? Estos dos siempre tienen que simplificar. Igual a opuesto al cuadrado. Y al final, el lado opuesto es la raíz de 4. Acá vamos bajo el supuesto que el triángulo está en el primer cuadrante, entonces no habrá análisis de signo. Entonces la raíz de 4 me devuelve 2. Conozco el lado opuesto. Puedo encontrar entonces a qué es igual la cosecante de teta. ¿Qué me devuelve la cosecante de teta entonces? Cosecante de teta, ¿a qué es igual? ¿Qué quedaría? ¿Qué dijimos que iba a devolver? hipotenusa sobre adyacente. Exactamente, sobre el adyacente era raíz cuadrada de x cuadrado más 4, que es la hipotenusa, sobre el lado adyacente es la cosecante. Pues, Sobre el opuesto, el adyacente ya lo conocía yo, es sobre el opuesto, que en este caso sería 2. Esto era lo que a mí me pedía que encontrara. Por lo tanto, voy a decir yo que la cosecante, ¿de quién? De teta. ¿Pero quién era mi teta? Mi teta era todo esto. El coseno inverso de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 me devuelve justamente este resultado. Raíz cuadrada de x cuadrado más 4 dividido por 2. Ahí está. Hemos resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Jovencitos y jovencitas. ¿Habrá preguntas? No. No, No, yo creo que no. Entonces les queda este de acá. Les voy a ayudar con este último. ¿Puedes poner la última para tomar esto? Claro que puedo. Gracias. No sé si era esto de acá o la solución. Sí, no, era la B. Bien. Vamos para acá. El proceso que van a seguir siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿quién va a ser? Y aquí le pueden dar cualquier nombre, teta. Lo único que no lo nombren con la variable que tienen aquí, ¿verdad? Pueden llamarle y, alfa, beta, como ustedes sientan más sencillo. ¿Quién sería mi teta ahora? ¿Quién me ayuda? Secante inverso Eso es de todo de esto. 2. 2x sobre la raíz de 3 más x cuadrado. Ahora bien, si esta es la secante, si teta es todo esto, yo quiero saber o quiero conocer qué me devuelve la tangente de teta. La tangente es el resultado del cociente de cuáles lados. Seno sobre coseno. sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Yo necesito conocer del triángulo entonces quién es su lado opuesto y quién es su lado adyacente. Pero ya conozco ciertos lados. ¿A partir de qué? De esta relación. Ahora de una sola vez le voy a aplicar. ¿Qué función debo aplicar yo a ambos lados en esta igualdad? ¿Cuál función debo aplicar? ¿Qué debo aplicar a ambos Secante. lados? Exactamente, porque tengo la secante inversa del otro lado. Entonces, ¿qué me quedaría? Secante de teta igual a ¿quién? A la secante de la secante inversa. Secante de teta igual a secante de la secante inversa de 2x sobre la raíz de 3 más x cuadrado. Ahora, el lado derecho, ¿qué me está devolviendo como resultado? El argumento. Justamente. ¿Y quién es ese? 2x sobre quién? 2x sobre. Ahora, ¿qué lados conozco del triángulo? La secante a que es equivalente en cuanto a razón trigonométrica. Hipotenusa sobre el adyacente. Muy bien, de la hipotenusa dividido por el lado adyacente. Nuevamente voy buscando al opuesto, ¿verdad? Entonces tengo el triángulo
del cual conozco su hipotenusa y conozco su lado adyacente. ¿Qué resultado utilizamos para encontrar el lado opuesto? Pero ahora la hipotenusa es 2x y el lado adyacente sería 3 más x cuadrado. ¿Cómo encontramos el opuesto? Pitágoras. Nuevamente Pitágoras, ¿verdad? Ahora me va a quedar que la hipotenusa, que es 2x al cuadrado, será igual a la suma de la raíz de 3 más x cuadrado al cuadrado más el opuesto al cuadrado. ¿Qué me devuelve por acá? Me va a devolver 4x cuadrado igualado a, este radical se elimina, 3 más x cuadrado más opuesto al cuadrado. Simplifico. Para este lado, ¿quién se viene? Se viene a restar 4x cuadrado menos 3 menos x cuadrado. Esto sería equivalente al opuesto al cuadrado. Simplificando de este lado tenemos a 4x cuadrado menos x cuadrado, me devuelve 3x cuadrado menos 3, igual al opuesto al cuadrado. Por lo tanto, el lado opuesto toma la longitud o la medida de 3x cuadrado menos 3. Siempre simplifiquen acá. Y ya lo tenemos. Entonces, la tangente de θ, ¿a qué es equivalente? El lado opuesto, que fue el que encontramos, raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 3, entre el valor del lado adyacente, que ya lo conocíamos. ¿Quién era esa medida del lado adyacente? Acá lo tenemos, raíz cuadrada de 3 más x cuadrado. Ustedes identifican acá, es el mismo proceso, lo que cambia es la inversa que tenemos y la función que estamos buscando, pero el proceso sigue siendo el mismo. Y siempre tienen que concluir, si tangente de θ es esto, por lo tanto, la tangente de θ, ¿quién era mi θ? La secante inversa de 2x sobre la raíz de 3 más x cuadrado. ¿A qué es equivalente? Aquí pueden dejar un solo radical porque como son del mismo, puede quedar uno solo o lo dejan tal cual está. Puede dejar uno solo. Sería raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 3 entre 3 más x cuadrado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Y ya con esa conclusión ya acabaría todo el Exactamente. ejercicio. Hasta acá llegaría el ejercicio. Es correcto. Este de acá les dice probar la siguiente identidad. Ustedes van a tener que llegar a demostrar que esto de acá se convierte en esto. No es que van a tomar eso como cierto, sino que van a llegar a demostrar. Ahora ya saben a lo que van a llegar. Acá van a aplicar lo mismo que se hizo acá. Nombrar como un ángulo la de adentro, luego aplicarle la tangente, le encontrar el seno de ese ángulo y van a tener que llegar a probar que el seno del ángulo se convierte en esta igualdad. No sé, jóvenes, si habrá alguna pregunta. ¿Sí o no? Creo que no. Bien, si no hay consultas, entonces hoy voy a terminar un poco temprano porque tengo que ir a Sabor al laboratorio. Llevo un evaluado con un grupo. Entonces, si no hay dudas, pues nos quedaríamos